SOCU denuncia los gastos de gestión cuando sacamos una entrada online para un concierto o para otro tipo de evento. Nerea. Sí, Miriam, en este caso ha realizado un estudio comprando en 50 webs diferentes. Entradas pueden ser bien de conciertos, de festivales de música, también de museos o de exposiciones, comprobando cómo nos cobraban por gastos de gestión desde un 3% hasta un 10% y un 20% en algunos casos. Hemos querido mostrarles algunos ejemplos de manera gráfica y visual para que lo vean con más facilidad. Por ejemplo, una entrada de circo, su precio anunciado sería de 54 euros y nos cobrarían de gastos de gestión 4,95, por lo que en realidad pagaríamos por esa entrada 58,95. En el caso del fútbol, una entrada para un partido nos puede costar 140 euros, ese es el precio inicial anunciado, pero nos añaden de gastos de gestión 2-3 euros y entonces la entrada suma 143 euros. En el caso de un concierto se incrementa y vemos como la entrada de un concierto nos puede costar 75 euros. Si le añadimos los gastos de gestión pasa a costarnos 7 euros de gastos de gestión, 82 euros en total. Y en los festivales se encarece todavía más. El ejemplo de un festival en el que la entrada anunciada es de 70 euros, pero nos cobrarían por gastos de gestión un 10%, 8 euros, por lo que esa entrada se incrementa hasta 78 euros. Pero es que además estos gastos de gestión son por cada entrada individual, no por la compra completa, por lo que si compramos más de una entrada todavía multiplicamos más el precio. Gracias, Nerea. Alejandro Marín, portavoz de OCU en Aragón. Hola, Alejandro. Hola, buenos días. Bueno, ¿en qué momento los gastos de gestión? Porque tiene que haber gastos de gestión, ¿no? Porque es con lo que juega la empresa intermediaria, si no, o no. ¿Qué haces así con la cabeza? ¿No debería haber gastos de gestión? A mi modo de ver, no. ¿Y por qué? Hay una razón. Sí que inicialmente, además, estas compras por Internet eran más económicas que acudir a taquilla en algunos casos. Es así, pero incluso se está revertiendo la tendencia. Sobre todo nosotros denunciamos en el caso de que es el mismo promotor, organizador, clubes de fútbol, los propios promotores de los conciertos, los que a través de su propia web cobran esta comisión. ¿No? Es decir, no es un intermediario, ellos alegan que son costes financieros, pero incluso hay excepciones. El cine, por ejemplo, hay algunas cadenas que no nos cobran gastos de gestión al comprar la entrada en su propia web y otras que sí lo hacen, o museos también, hay algunos que no lo hacen, incluso en los conciertos. De nuestro contraste de 50 espectáculos, por ejemplo, hay 2 conciertos que no cobraban esos gastos de gestión y porque nosotros entendemos que no está justificado este cobro de gestión. Porque al final, si pensamos cuál es la transacción, es el usuario el que entra en la página web, busca el día, selecciona la butaca, mete sus datos personales, incluso sus datos bancarios, se ocupa de que la transacción llegue a buen fin y no hay ningún servicio adicional que podría haberlos, pero no los hay, tales por ejemplo como que nos mandaran las entradas a casa o que gestionaran el caso, por ejemplo, de un reembolso, que en estos casos, en casos de cancelación de eventos, es el usuario muchas veces el que se tiene que dirigir, incluso no se le devuelven estos gastos de gestión. Tenemos que no está justificado y también otra de las cosas que vemos en esta operativa cuando el usuario y nosotros hacemos las pruebas de estas compras es que se ocultan, no son transparentes, aparecen al final de la transacción muchas veces de forma sorpresiva o incluso también hemos encontrado casos en los que se califica mal, se les indica que son al usuario, que son tasas o fees, términos en inglés que no quedan muy claros, e incluso en algún caso estos gastos de gestión tienen el 21% por el 10% que tienen los espectáculos de ocio, en algunos casos también se están aplicando mal incluso el IVA. Quiere decir que normalmente quien compra la entrada y hace él mismo, ella misma, todas las gestiones y no hay ninguna gestión que le esté haciendo esta empresa. Y lo de aparecer al final es bastante frecuente, que hasta que no llega uno al final de toda la transacción es cuando le aparecen esos gastos de gestión. Si ya son cuestionados los gastos de gestión, ¿en qué momento ya comienzan a ser abusivos en cuanto al precio la cantidad que marcan? ¿En función de qué marcan esa cantidad? Porque estábamos viendo diferentes ejemplos, Alejandro. A ver, sí que incluso hay algunos que varían mucho. La media nosotros la hemos cuantificado en un 7%, una media de 3 euros. Esto se multiplica en el caso de conciertos y espectáculos, que se eleva un 10% con una media de 5,40, pero casos como festivales, que son 7 y 8 euros, no por transacción, sino por entrada, con lo cual un grupo de amigos que hace esa compra conjunta va a pagar un pastizal, con perdón, al comprar esas 7 o 8 entradas para ese festival. Tendría, para ser legal y entender ajustarse, tendría, como pasa con las comisiones bancarias, corresponder a un servicio, aparecer detallado y no un porcentaje, una cuantía por entrada, sino por transacción y que se corresponda con servicios efectivamente prestados y muchos de ellos incluso deberían ser opcionales para el consumidor, de forma que pueda elegir si quiere o no contratar. Lo que pasa, como estamos en estas contrataciones por Internet en masa, muchas veces es el consumidor el que no tiene opción alguna, hemos de pagar esos gastos de gestión y sí que
lo que está en nuestras manos es reclamar. Nosotros también lo que denunciamos es un poco la pasividad del Ministerio de Consumo, tanto con esta actitud como otro problema que denunciamos, que son las webs de reventa, donde aquí sí que estaría justificado la aplicación de una comisión, pero entendemos que debería ser máximo de un 20%, pero ¿qué es lo que ocurre en estas webs de reventa con los conciertos, por ejemplo, o festivales? Que las entradas duplican, triplican y además muchas veces ni se garantiza la autenticidad por parte de esos operadores. Es preciso establecer una normativa y estos gastos de cobrarse, que yo entiendo que no deberían ser cobrados, tendrían que ser ajustados y corresponder a un servicio efectivamente prestado y detallado.